es igual de feo que lo que me estoy haciendo yo en el ojo, básicamente, o peor, porque ellos cobran por eso, yo no, ¿vale? En mi cabeza se veía diferente, ¿vale? Y esto tampoco es un rayo, pero para el caso es un rayo. Joder, con el Batman. Todo el día con el Batman en la boca. Hola, bienvenidos al primer vídeo de este canal. Antes de nada, quiero explicaros un poco cómo va a ir la dinámica y de qué se trata la cosa. Lo principal es echarnos unas risas y, bueno, lo que voy a ir haciendo es comentar una película que haya visto hace poco o relativamente poco y expresar mi sincera opinión, cosa que puede que no le interese a nadie y me parece perfecto, pero bueno, pues yo hago un canal para ver si a alguien más le puede interesar. Y la otra cosa que voy a ir haciendo mientras opino sobre la película es maquillarme. Las dos cosas pueden ir horrible, puede ser un desastre total. Antes de empezar, antes de ponerme al lío, lo que sí que quiero advertir es que yo no tengo formación cinematográfica, no sé nada de cine, no sé nada de grabación, no sé nada de nada. Simplemente sé si una película me gusta o no me gusta. Por lo que si estáis buscando una crítica con base académica, aquí no la vais a encontrar, ¿vale? Simplemente es mi humilde opinión, ya está, sí. Y tampoco pretendo que alguien esté de acuerdo conmigo ni en desacuerdo, simplemente me voy a expresar. La segunda advertencia sería, yo voy a hacer esto mientras me maquillo y tampoco tengo ningún tipo de formación a nivel maquillístico, simplemente me gusta el maquillaje, tengo algunas cositas de maquillaje y me gusta jugar con él, por lo que me pareció una buena idea hacer este tipo de contenido. Eso sí, yo dos cosas a la vez no es que se me dé muy bien hacer y ambas cosas no es que sean mis facultades innatas, por lo que el explicarme y el maquillarme por separado tampoco es que lo haga muy bien, así que una vez junto puede que salga un desastre, por lo que si te consideras una persona profesional en cualquiera de los dos ámbitos, te recomiendo que lo veas con el objetivo que tiene, que es reírte un rato y ya está. Habiendo hecho todas las presentaciones oportunas y advertencias al consumidor, voy a recogerme el pelo porque estoy a un segundo de empezar a sudar. También decir que tengo aquí el espejo para ir maquillándome, con lo cual posiblemente lo vaya relatando mientras me miro en el espejo, no mientras os miro, así que mis disculpas, pero no puedo hacerlo de otra forma de momento. Y vamos a ver qué sale de todo esto. Con el pelo recogido, al lío. Antes de nada, sí que comentar que, bueno, voy a empezar por los ojos. Os voy a dejar una imagen por aquí, por la pantalla, por alguna parte de la pantalla. Bueno, voy a empezar por el primer de cara y esto está... ¡qué asco! Está un poco líquido. Hace mucho calor y bochorno. Así que vamos a ver qué sale. Pues lo dicho, voy a empezar por los ojos. El maquillaje, básicamente el de ojos, está inspirado en la temática de la película, es un rayito. No sé cómo va a salir, no lo he probado a hacer antes. Lo dicho, no tengo ningún tipo de formación académica en cuanto a maquillaje, por lo que ténganme paciencia y sean buenas personas si es que alguien está viendo este vídeo, porque yo igual lo publico, no sé ni siquiera si lo voy a publicar y a lo mejor lo publico y no lo ve nadie, así que pues ya está. Para mí. También otra cosa de comentar, obviamente voy a comentar la película en general, no me voy a detener escena por escena, pero van a haber spoilers, ya que voy a comentar la película. Así que si alguien no la ha visto y quiere verla antes de saber nada de qué va la película ni demás, bueno, pues que ponga el vídeo en pausa, que se lo ponga en cola y luego cuando vea la película, pues que vea este vídeo para ver si está de acuerdo o no, o yo qué sé qué. Ya comento que, pues eso, no sé yo si voy a poder hablar y maquillarme a la vez. Y no solo hablar, sino explicar la película. Tengo un guión hecho, pero... no sé, vamos a ver qué sale de esto. Además estoy empezando a sudar como una... Tengo todo cerrado, un segundo. Tengo todo cerrado y me estoy cociendo. Voy a empezar enmarcando lo que es el rayito un poco. Entiendo que quien se hizo este maquillaje lo hizo con lápiz de ojos de X color, un eyeliner o algo de este color. Yo no tengo ese tipo de maquillaje, así que voy a utilizar esto y una sombra de ojos. En la cajita de información voy a dejar todos los productos utilizados
doy por hecho que ni siquiera los dos ojos me van a quedar igual, pero bueno, vamos a ver. También otra advertencia que quiero hacer es que yo personalmente me gusta más Marvel, soy de la franquicia Marvel, no soy tanto de DC, por lo que únicamente me voy a centrar en la película. No voy a comentar nada fuera de la película, a no ser unos guiños que yo haya podido captar así de primeras. No he buscado información más que alguna cosita que me pasaron, que ahora comentaré. O sea, no sé nada alrededor de la película, sé que hay una serie y demás, pero yo no la he visto, por lo que si hacen referencia a esa serie, yo no soy consciente de ello y simplemente vengo a relatar lo que es la película en sí. ¿De acuerdo? Lo quiero dejar muy claro porque luego a lo mejor pues la gente no lo tiene tan claro. Y es eso, simplemente yo voy a comentar lo que a mí me pareció la película. Ni siquiera es la verdad universal, ni mucho menos. Simplemente vengo a comentarlo, a echarme unas risas o que vosotros os echéis unas risas de el cómo comento o simplemente el despropósito que me voy a hacer en la cara y ya está, nada más. Ese es el propósito del vídeo. Entretenerse, básicamente, ya está. Así que ahora ya sí que dicho todo, al lío. La película empieza con... Espera, no puedo abrir los productos. Un segundo. The following Thursday. Ahora sí, después de un pequeño altercadito en no poder abrir el producto. No sé cómo voy a hacer esto. Ni sé si me está viendo bien. Es que soy zurda y tengo la cámara aquí, entonces, o sea, aquí. Y lo voy a hacer con el ojito así. Posiblemente no sea una mierda, así que mis disculpas. No sé qué voy a hacer. En fin. La película empieza con Barry Allen, nuestro protagonista de Flash, solicitado por Alfred, el mayordomo de Bruce Wayne, que le pide que vaya a Ciudad Gótica porque hay un altercado con un robo que parece que ha salido mal. No puedo hablar y hacer esto, ¿vale? Un segundo. Bueno, hasta aquí pues vemos el carácter especial de Barry. Parece que tenga déficit de atención, pero bueno, lo entiendo porque todo le va muy despacio para él. Bueno, se presentan varias escenas divertidas para mi gusto, hasta que llega a Ciudad Gótica, donde justo se abre un agujero enorme en un hospital, bueno, en el parking de un hospital, y en la planta 250 justo está el ala de maternidad, por lo que está a punto de derrumbarse todo y en ese mismo momento se cierran las puertas de seguridad de ese ala y no pueden evacuarla y está llenita de bebés. Así que la cosa se viene abajo, obviamente, no era de esperar, o sea, no esperábamos menos, y Barry va a rescatar esos bebitos. Y aquí el problema no es la situación, sino sería que en ese mismo momento, al menos por mi parte, se ve el despropósito de CGI que tiene la película. En el minuto 8 te das cuenta de ese despropósito de CGI. Obviamente después, leyendo alguna noticia que me pasaron, el director dijo que era a propósito. Mira, pues si vas a hacer eso a propósito, no lo hagas, ¿vale? Porque sinceramente no es solo eso, que puede que, bueno, pues sí, le digas, vale, venga, vamos a hacer esto así en plan dibujitos, tal, no sé qué, pero es que es igual de feo que lo que me estoy haciendo yo en el ojo, básicamente, o peor, porque ellos cobran por eso, yo no, ¿vale? Entonces, dicho esto, menos mal que me grabo por aquí, esta parte no se va a ver. Y dicho esto, este despropósito de CGI se ve en toda la escena de rescatar a los bebés. Obviamente ese CGI no es ni tan malo como el que utilizaron en Wonder Woman 1984, porque eso era ya sí que una vergüenza. Yo no sé cómo esa mujer grabó esa película, pero bueno, o se prestó para hacer esa película. Si alguien quiere que haga una comentada de esa película, que me lo diga, porque menuda vergüenza. Estoy sudando ya por aquí, no sé si se puede apreciar. Total, que la escena se acaba con Bruce Wayne habiendo alcanzado a los malosos, Wonder Woman habiéndole ayudado en el último momento y Flash también por ahí aparece en un puente. Y bueno, muy bien, todo muy guay. Una escena que no aporta nada en absoluto. Total, que en este punto uno dice, esto no va a salir bien, ya lo digo ahora. En mi cabeza se veía diferente, ¿vale? ¿De qué va la película? Bueno, pues la película va de el juicio que tiene el padre de Barry por estar presuntamente preso en la cárcel por haber causado el asesinato, bueno, por haber asesinado a su mujer.
Bruce Wayne parece ser que le ha dado una cinta de CCTV mostrando la coartada o que pretende obtener la coartada del padre, haciendo, bueno, es una grabación de un supermercado donde supuestamente él había ido o él fue a buscar una lata de tomate, importante este detalle, la lata de tomate, porque estaban haciendo la comida y no tenían esa lata de tomate. Total, que visualiza esa cinta y no se puede ver la cara del padre, por lo que no sirve como coartada. Barry se raya un montón y justo recibe la llamada de su padre desde la cárcel diciéndole, bueno, le explica que no se ve nada, que no sirve la cinta, y el padre le dice, bueno, no te preocupes, ya está, déjalo, ya lo hemos intentado, ya está, ya se acabó y tal. Y el otro, no conforme con eso, por lo que, bueno, la escena concurre en que él va corriendo a la casa donde vivían cuando eran jóvenes y se ve lo que sucedió en ese momento o lo que pasó desde la perspectiva de Barry. Y es que, bueno, estaban preparando la comida, un plato de pasta, está él haciendo los deberes en la cocina, aparece la mismísima Maribel Verdú, una actriz española, a quien vio la película en versión original y que sabe español. No sé qué le pareció el inglés de esta mujer, yo no sé si lo hicieron adrede o es que... Joder, no puedo hablar y maquillarme, ¿eh? O es que habla así, que todo puede ser. Y yo no me voy a poner a criticar eso porque, bueno, bastante tengo con lo mío. Entonces aparece que están haciendo un plato de pasta y la mujer dice, mierda, no tengo tomate suficiente para este plato de pasta. Y hace ir al padre a por una lata de tomate, que por cierto se la había dejado Barry. La culpa de todo es de Barry. Y después de una escena así tan bonita, tan familiar, que también decir, si hubiese hecho un potaje, unos callos, una paella, todo esto no habría pasado, pero no. Aquí en esta película solo se cocina pasta, específicamente espaguetis. Padre va y bueno, ahora vemos a Barry haciendo sus deberes en su habitación, se oye un golpe, unos ruidos, a la madre gritando. Justo en ese momento está entrando el padre por la puerta y baja Barry y se encuentra con la escena de su madre apuñalada con un cuchillo de la cocina, imagino, doy por hecho, y su padre diciéndole llama a la policía, llama a la policía. El niño, Barry niño, se va corriendo, pero que entendemos que no llama a la policía ni nada, luego se encuentran con el percal. Después de este flashback, volvemos al presente con un sentimiento de desesperación por parte de Barry. Se pone a correr como un desgraciado por la calle hasta que llega a un... Estoy buscando un color rojo para hacerme aquí, para intentar, yo que sé, disimular esto de aquí, que... Madre mía, lo siento de verdad, o sea, no es mi intención, simplemente yo pensaba que esto sería diferente. Uno tiene su idea en la cabeza y esto es lo que ha salido. Bueno, no tengo color rojo, así que vamos a hacer con algo que se asemeje. A ver si este de aquí... Bueno, total, que se pone a correr como un desgraciado y llega a un espacio abierto donde, bueno, luego lo llaman el cronoespacio o cronoball en versión original. Y es que llega un punto en que de correr, empieza a correr hacia atrás y para mí visualmente se convirtió eso en como una gradería de un estadio en el que se ven diferentes escenas y él llega a diferentes escenas de ese mismo día y se da cuenta que puede acceder a una de las escenas que ha pasado en ese día, a la del rescate de los bebés esos. Eran muñecos, o sea, eso no eran bebés, pero bueno, para el caso eran bebés. Y esto tampoco es un rayo, pero para el caso es un rayo. Así que llama a Batman, a Bruce Wayne, y le dice, oye, mira, que es que me ha pasado una cosa y puedo volver al pasado, o sea, voy tan rápido, llego hasta la velocidad de la luz que puedo regresar al pasado y hacer que las cosas sean diferentes. Total que Batman, después de varias frases así profundas de la película, le dice, no vayas, no toques nada porque te vas a cargar, te puedes cargar el universo, la línea temporal, se puede liar muy parda. Total que, bueno, como buen niño desesperado y yo qué sé, pues que quiere recuperar a su madre y ya está,
vida, si es que es lo único que quiere. Dice, espérate un segundo, porque si yo voy al pasado, pero no interacciono con nadie, no hablo con nadie, ni hago nada más que ponerle la latica de tomate a mi madre para que no haya que ir al supermercado ese día, ya está, si es que es un gesto totalmente inocente, ¿qué va a poder pasar? Nos han enseñado todas las películas de viajes temporales que pasan cosas. Todo lo que puedas imaginarte que va a pasar, y punto. Y peor, lo dicho, hace caso omiso del consejo de su supuesto amigui, vuelve a la cronosfera y llega a ese momento en el que está comprando tomate en el supermercado la madre, le deja la lata de tomate y se vuelve. Y mientras está avanzando en el tiempo, él piensa, por favor que funcione, que funcione, que funcione. Parece ser que funciona porque en ese CGI también horrible, que no lo he dicho antes, cuando entra a la cronosfera, ese CGI horrible, se ven las escenas cómo van pasando el cumpleaños de Barry y su madre sigue ahí. En una de estas sale un monstruo de color lila, quedaos con el monstruo, y lo echa de la cronosfera justo el día en el que, en su línea temporal, antes de fastidiar nada, conseguía los poderes. ¿Pero qué pasa? Que en esa línea temporal nueva, Barry no ha perdido a su madre, por lo que no va a estar donde, o sea, inicialmente no va a estar donde él consiguió sus poderes, ya que lo consiguió en un laboratorio de criminología y hoy por hoy el niño creo que estaba estudiando económicas o algo así, o sea, no tiene nada que ver. Lo echan de la cronosfera, conocemos a Barry del pasado, esto ya empieza a complicarse para mi mente y para la forma de explicarlo. Sí, conocemos a Barry del pasado y lo voy a llamar Barry 2, que es un petardo, ¿vale? O sea, este niño pues no ha experimentado la muerte de su madre ni la pérdida de su padre por estar acusado del crimen. Eso sí, para mí lo mejor de la película son las escenas que tienen los dos juntos. O sea, yo no me he reído más de lo tontos, sobre todo el Barry 2, de lo tonto que puede llegar a ser y de lo estúpido y la risa esa estúpida que tiene. Pero no sé, yo me he reído mucho con esas escenas. Barry 1 se da cuenta que si no van a ese laboratorio, ese día no va a conseguir sus poderes, por lo que no va a poder volver a la cronoesfera y regresar a su línea temporal. Así que se lo lleva al laboratorio, hacen abuso de la escena de atravesar paredes, por cierto, una escena que me parece muy chula y mola, y la utilizan en varias ocasiones en la película y está muy bien. A mí personalmente me gusta mucho. Llegan al laboratorio, empieza la tormenta, un rayo los atraviesa, le caen todos los químicos que le tienen que caer encima, pero ¿qué pasa? Que Barry 1 se pone delante de Barry 2, les atraviesa el rayo a los dos y Barry 1 pierde sus poderes, por lo que se queda atrapado en esa línea temporal y aquí empieza a liarse mucho la cosa, a liarse entre comillas, ¿no? O sea, empieza también lo que viene a ser la trama en sí realmente. Y es que justo ese día Zod, el malo de Superman, el hombre de acero, si alguien no lo ha visto, pues que la vea y sabrá quién es. Zod llega a la Tierra y pretende destruir a todos los humanos. Entonces Barry recuerda la situación, lo pasó muy mal, no pudo ayudar a mucha gente, pero piensa, si uno a la Liga de la Justicia, podemos acabar con él. Y en ese momento, empiezan unas escenas en las que todo está diferente. Nadie es quien en su línea temporal es. ¿Qué quiero decir? Que la Liga de la Justicia no existe. Ninguno de los personajes que representan en su línea temporal la Liga de la Justicia lo representan en esta. No han nacido, no existen. Pero sí que existe uno y es Batman. Así que van a buscar a Batman y encontramos a un Batman un poco mayor, un poco diferente y es interpretado por Michael Keaton. El Batman de otra época que ahora mismo no me acuerdo, o sea, sé que hizo Batman en su momento, pero no, perdóname, es que no lo he buscado. Total, le cuentan la historia y
utilizando una metáfora de espaguetis, como no, les dice no juguéis con el espacio-tiempo porque la vais a liar pardísima. Pero bueno, como ya lo han hecho, pues tampoco tiene mucho sentido decir, ah, no, vale, es verdad, perdón. Ellos lo que pretenden es saber dónde está Superman, a ver si existe, a ver si está en este planeta o qué es lo que pasa, porque es el único que puede salvar la Tierra de Zod. En su línea temporal, en la línea temporal de Barry 1, es quien los salva. Por lo que quieren que Batman los ayude a encontrarlo, ya que, bueno, tiene acceso a muchas cosas y tal, y seguramente pues lo pueda localizar él. ¿Qué pasa? Que Batman les dice, pues no, chavales, no os voy a ayudar. Así que estáis solos en la vida. ¿Y qué hacen ellos? Pues utilizar sus batimierdas, como le dice Barry 1. Entran en donde tiene sus cosas guardadas y intentan localizar a Superman. En una de estas, como lo ve todo Batman y tal, no sé qué, no sé cuánto, le sabe un poquito mal y dice, bueno, va, venga, chavales, que os voy a ayudar. Supuestamente, Clark Kent, Batman, con Batman, Superman debería estar en una, pues yo qué sé, me sale sucursal, pero no es una sucursal, o sea, en una, bueno, en una sede así de seguridad, en un complejo de seguridad ruso. Bueno, está en Rusia. Se van los tres a Rusia a buscar a Batman, se meten en un complejo súper seguro, súper secreto y demás sin el mínimo problema. Se encuentran a lo que parece pues una chiquilla en una cápsula. Barry 1 dice, pues nos la vamos a llevar porque la pobre está hecha mierda y no sé, no la dejemos aquí, ¿no? Vamos a llevárnosla. Total, que la cogen y se la llevan. Después de varias peleas, madre mía, esto es horrible, lo siento. Varias escenas así de peleas y tal, para mi gusto un poco oscuras, que no se veía una mierda, salen de esa sede súper secreta y súper segura, salen a la luz del sol, cuando está amaneciendo, porque ellos han llegado de noche, no lo he dicho, ¿vale? Salen a la luz del sol, o sea, los rodean todos los militares que están en ese complejo, se quedan en plan, bueno, a ver qué pasa, vamos a ver cómo salimos de esta, no tiene pinta de que salgamos, y de repente, pues la chiquilla famélica resulta ser súper poderosa, tiene los poderes de Superman. Los empieza, bueno, a pegar tiros de todo, los revienta a los rusos y tal, no sé qué, no sé cuánto, y pueden irse de ahí. Vuelven a la casa de Bruce Wayne. En una de estas, pues cuando Supergirl recupera sus poderes gracias a la luz del sol, ruge y se pira, por lo que se vuelven a quedar solos. Y Barry 1 piensa, si recupero mis poderes, yo creo que voy a poder pelear con el Zod este, al menos intentarlo, y pues a ver si podemos evitar que la Tierra se destruya. Total, que piensa, me voy a dar una sobrecarga así con un rayito y yo con eso seguro que recupero mis poderes. En fin, total, que después de un día tan soleado se vuelve una tarde con una tormenta de la hostia, con rayos y demás. Rayos, truenos y centellas. Con una batiantena intentan captar un rayo. Barry se pone en un cacharrazo ahí para que le atraviese el rayo y así pues supuestamente recupera sus poderes. ¿Qué pasa? Que cae el rayo y chamusca a Barry. O sea, yo no sé cómo sobrevivió a esa chamusquina. Supergirl regresa con ellos a donde están, al complejo de Bruce Wayne. Por cierto, no me he puesto polvos, más vale, si esto me lo voy a quitar ya. Que coge al Barry 1 chamuscado, se lo lleva hacia las nubes y supuestamente le cae un rayo y recupera sus poderes. Después se viene una de las escenas más divertidas también entre Barry 1 y Barry 2, y es que Barry 2 se apaña un traje, porque Barry 1 recupera su traje, lo puede utilizar. Esto es cosa que no lo he dicho, pero bueno, es para no entrar en tantos detalles. Total, que Barry 2 se apaña un traje con uno de los trajes de Batman. Se lo pinta y tal, no sé qué, no sé qué cuánto, y bueno, es eso, se vienen una de las escenas muy divertidas. La verdad es que es eso, entre ellos dos, o sea, las escenas entre ellos dos a mí me parecen buenísimas, de unas risas y bueno, no sé, a mi parecer, no sé si a alguien también le pudo parecer igual o no le gustaron nada o lo que sea, que me lo deje en comentarios. Total, que se apaña un traje y tal, no sé qué, y se van los cuatro, en este caso, sí, los dos Flash, Batman y Supergirl, se van a por Zod para que se vaya del planeta, para que no destruya su planeta y tal, no sé qué. Llegan ahí y también una de las frases divertidas, que no sé si se trata de un guiño a la película o qué, aterrizan en la pista donde está Zod y los malos y tal. Come on, Barbie. Let's go party.
Y nada, y ahí pues empiezan a pelear, tal, no sé qué, varias escenas muy bien hechas, algunas con un CGI un poco más pobrecillo, sobre todo con Supergirl y demás, se ve así como un emborronamiento cuando aparece ella o cuando pelea ella o sale así como, bueno. Lo que son los rayitos y los truenos y tal, eso lo tienen súper conseguido. El resto del CGI pues está ahí. A mí personalmente pues me hace daño. Que, a ver, que yo no pretendo que lo haga mejor, pero es que, no sé, o sea, ya lo he dicho, a mí no me pagan por hacer esto, pero a ellos sí que les pagan por hacer lo que hacen. Y si hubiesen metido un poquito más de pastuqui, yo creo que habría salido mucho mejor. O más, no sé, más limpio para mi parecer. Muere Supergirl y Zod consigue el ADN que necesita para destruir el planeta Tierra y convertirlo en el planeta Krypton para poder ellos sobrevivir. Y Batman también muere. En una de estas, Barry 2 le dice, oye, que están muertos, ¿por qué no vamos a lo de la cronobolesa que tú sabes y los recuperamos? Porque no puede ser que estén muertos, o sea, necesitamos que nos ayuden y salvar el planeta. Y ya que podemos ir para atrás y para adelante, pues hagámoslo. Total, que después de varios intentos y de que sea imposible que no mueran Batman y Supergirl, Barry 1 le dice que pare, que no vuelva otra vez a hacerlo, que es que hay situaciones inevitables. Palabra que utiliza Batman en su línea temporal cuando le dice que puede regresar al pasado. Hay cosas que son inevitables y que no hay que tocar. Total, que en una de estas, cuando están en la Chronoball, aparece el monstruo ese lila que lo había echado en su momento y se crea la paradoja de que están 3 Barrys en ese momento. Y es que ese monstruo lila se intuye que es Barry 2 en un futuro o en un momento de haber vuelto tantas veces al pasado y a esa escena que está totalmente desconfigurada. En el momento en que aparece el Barry, este monstruo, vamos a llamarlo así, el Flash monstruo, el lila, se despliega en lo que es la cronoesfera, en el estadio este que yo me he imaginado, o sea que yo digo que es como un estadio, se desplegan diferentes multiversos. Y aquí empezamos a abrir melones muy grandes y muchos melones a la vez. Entonces se ven esferas de diferentes colores y en cada una de ellas aparecen diferentes escenas. Una de ellas, por ejemplo, hace tributo a los Batman con el Batman. Todo el día con el Batman en la boca. Hacen referencia a Superman y Supergirl de los años 70-80, finales de los 70, principios de los 80, muy bonitos. A mí ese tributo que hacen pues me parece muy chulo, a mí me gustó mucho, pero bueno, ya repito, que con un CGI bastante, para mi gusto, muy pobre, muy feo, se ve demasiado muñeco, o sea, es que está muy mal hecho, no sé, o sea, para mi gusto está muy mal hecho, por mucho que ellos digan, y no, lo hemos hecho adrede, sí, claro, ¿qué vas a decir cuando la gente te está poniendo a ver de un burro por ese CGI de mierda? Total, que aparece Superman de los 70-80, Supergirl también, así muy bonito, o sea, a mí esa escena me gustó mucho, y luego también aparece un multiverso en el que Superman es Nicolas Cage, o sea, con un pelo largo, horrible, una imagen feísima, no solo porque es Nicolas Cage que dices, ¿qué hace este hombre aquí? O sea, ¿en qué momento? O sea, ¿por qué? Sino porque es que está muy mal hecho, o sea, está muy de dibujo. Barry monstruo le dice, lo he intentado por todos los universos y, oye, mira, que es que no hay tu tía. Barry 1 intenta frenar al otro y, bueno, no me acuerdo muy bien la escena, pero vamos, básicamente Barry monstruo intenta matar a Barry 1, pero Barry 2, que follón, ya en todo caso dejaré una foto aquí o como la escena o algo así. Barry 2 se pone por delante y se lo carga, total que se mata a sí mismo y desaparece. Entonces, como ese mundo o esa línea temporal está destinada a destruirse, y obviamente si se destruye esa línea temporal, él acabará muerto porque no sobrevivirá, vuelve otra vez al momento en que él le dejó la lata de tomate, regresa a ese mismo instante y le coge la lata a la madre. Toda esta escena en la que yo lloré, o sea, yo soy de llorar en todas las películas, sea del tipo que sea. Ellos se encuentran, Maribel Verdú pues lo ve a él y le dice, a ver, chiquillo, ¿de dónde has salido tú? ¿Qué te pasa? Se empieza a oír a Rosalía con su guitarra española de fondo y yo ahí me puse a llorar como una desgraciada. Le coge la lata de tomate, la va a dejar al mueble, mira hacia la cámara de seguridad del supermercado y todos ahí pensamos, a ver qué va a hacer. Total que regresa, no se ve qué hace, o sea, supuestamente deja la lata de tomate y se pira, pero
regresa a lo que parece ser su línea temporal, o sea, ha funcionado lo de volver a dejar la lata de tomate en la estantería, parece ser que haya funcionado, se da cuenta de que justo es el día del juicio, que tiene que ir para la corte. Se va corriendo a la corte, justo llega cuando están mostrando la grabación de la cámara de seguridad del supermercado. Y en ese mismo instante, todo el mundo viendo las imágenes, se ve al padre porque las latas de tomate están en la estantería de arriba, y ese es el cambio que él hace en el momento en que tú dices, ojo, cuidado, que va a hacer algo. Y eso es lo que hace. Pone las latas de tomate arriba, bueno, en la estantería de arriba. No pretendo sacarme un ojo, simplemente pues rizar un poco estas pestañas tan planas. Bueno, total, se ven esas imágenes, por lo que el padre queda puesto en libertad, ya que se ve que es una coartada, que él no pudo haber asesinado a su madre. Salen de la corte, salen ahí, están todos los periodistas, mira qué bien, no sé qué, no sé cuánto, está libre tu padre, qué chulo. Y justo recibe una llamada, y es Bruce Wayne, que le da la enhorabuena y le dice, oye, espérate que ando por aquí, te doy la enhorabuena en persona. Y yo no sé si a alguien más le pasó, pero yo en ese punto empecé a ver una cosa rara en la escena, o al menos como en la cara del actor, de Ezra Miller. Y es que, bueno, si alguien lo sabe o si no, pues lo digo yo. Se ve que el tipo este tiene varios problemas así judiciales en la vida real. Es un cabronazo, me parece a mí. Y no sé si es que, bueno, hubo rumores también de que no sabían si le iban a estrenar la película y demás, no sé qué, no sé cuánto. Y yo creo que a lo mejor esa escena ni siquiera es él, porque de verdad, yo no sé si alguien más lo vio, que lo diga en comentarios, porque me parece muy raro, parece un croma ahí, que no sé, algo que no me... no sé, muy feo, muy feo. ¿No? Veo algo en la escena que a mí no me gustó. Total, aparca Bruce Wayne ahí en la acera, su cochazo, y después de salir de la maraña de periodistas que lo quieren entrevistar, nada más y nada menos que George Clooney como Bruce Wayne. Yo en ese punto ya me imaginaba que, o sea, cualquiera se imaginaba que algo iba a pasar, o sea, ese misterio sería por algo, pero obviamente pensaba que sería Robert Pattinson, ya que fue el último que hizo Batman, pues digo, pues a lo mejor lo hilan por ahí. Pues no, George Clooney. Me sacó todos los Batmans del mundo y ya está, dentro de nada pues saldrá Christian Bale si es que le apetece y aquí ya estaríamos. Aparece Bruce Wayne, entonces claro, el otro se queda todo loco y dice, ¿qué coño? Pues lo que te dijeron, ha pasado lo que te dijeron. La cosa obviamente se queda ahí, o sea, no se sabe nada más de qué es lo que va a pasar, por supuesto. Hasta aquí la película. Después hay una escena en la que aparece Aquaman totalmente borracho, que pues no sé si es que no tiene poderes, simplemente pues como es un desgraciado, que no sé por qué es un desgraciado, se emborracha y tal, no sé qué, se lo encuentra en un bar, no lo sé, total, que aparece esa escena. Voy a intentar si puedo perfilar la línea en vez de que se vea tan sucia. La moraleja de la película es, para mí, ¿por qué tocas? No toques. De verdad, yo ya lo he dicho, yo no sé maquillarme, ni sé de maquillaje, ni nada. Wow, qué lástima. Lo siento, yo para la gente que sí que sepa de maquillaje, igual si me lo hubiese hecho un poco más grueso, una cosa habría sido diferente, pero bueno, es real. Además que no puedo utilizar la misma mano para los dos lados, no sé por qué. Luego, pues yo soy zurda y con la derecha pues me sale lo que me sale. Un segundo que acabo con esto. Yo creo que ni tan mal, ¿no? A lo mejor esto es lo peor, pero bueno, solo es lo principal del maquillaje, nada más. Antes de acabar el vídeo, quería hacer una pequeña valoración de lo que me ha parecido la película, algunos parámetros de la película. A la trama le voy a dar un 5 sobre 5. Me parece una muy buena trama, una buena, no sé, estructura, buenos diálogos, buenos guiones, me parece muy bien. Al CGI le voy a dar un 3, ya que hay efectos especiales, efectos visuales que sí que los tienen muy conseguidos, o sea, es que los hacen de puta madre, pero hay cosas que a mí personalmente me parecen demasiado de muñeco, me parecen horribles, madre mía. Y me estoy mirando y me veo horrible en el vídeo. Aquí no me veo tan mal, pero en el vídeo me veo fatal. Y el otro parámetro que quiero valorar es la banda sonora. Para mí personalmente es una buena banda sonora, no es espectacular, pero le daría un 4 sobre 5. No le voy a dar un 5 porque, lo dicho, no me ha parecido espectacular, sí que me ha hecho llorar la escena en la que se escucha a Rosalía, pero nada más, no me ha dado nada más. En la batalla que tienen contra Zod también está muy bien esa música y demás, pero
nada del otro mundo. Está bien, ya está, simplemente. Pues un 4/5. Por mi parte, nada más que añadir. Espero que, pues yo que sé, os hayáis reído, os hayáis al menos reído de mi cara, del intento este de yo que sé qué es. De verdad es que qué lástima. Yo ahora mismo tengo que salir a la calle y pues no salgo. Que os haya reído, qué os parece la película a vosotros, qué os pareció en su momento, ya que bueno, es de hace unos cuantos meses la película. Dejadme en comentarios también si queréis que haga alguna otra crítica. No es una crítica realmente, algún otro comentando con otra película. Si no me lo dejáis en comentarios, si nadie ve este vídeo y si nadie comenta nada, no pasa nada porque mi intención es hacer otro y a ver qué pasa. Yo no sé lo que va a salir de ahí, pero bueno, nada más. Se me cuidan, se me portan bien. Por favor, no me maten en los comentarios ni utilicen nada contra mí. No seáis duros en los comentarios. Esto lo hago por divertirme, pero tampoco cebéis, ¿vale? Así que pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. O no, no lo sé. Hasta luego.